Hola, hola. Bueno, después del video maratónico introductorio para esta materia de procesamiento digital de señales, ahora sí vamos a entrar en materia de esta materia, porque ese video era únicamente recordar teoría de la materia de señales y sistemas, que ya el grupo de este grupo al que le voy a impartir esta clase ya lo vieron, creo que el semestre pasado. Entonces vamos a empezar con la materia propia, que es procesamiento digital de señales. Vamos a empezar con el primer tema, en este caso va a ser señales continuas y discretas. Les voy a mostrar prácticamente el libro en el que estoy sacando bastante información, que son sistemas de control en tiempo discreto. Es la segunda edición y es del autor Katsuhiko Ogata. Le vamos a decir Ogata, nada más. Es un autor muy bueno, es un autor muy bueno, es un autor japonés. Yo ya le he utilizado mucho en un libro que se llama Sistemas Dinámicos, otro libro que se llama Ingeniería de Control Moderna. Es muy enfocado precisamente al control. En este caso, al control en tiempo discreto. Yo lo he utilizado mucho para control en tiempo continuo de una materia que imparto en la otra, en mi otro centro de trabajo, que es el Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Sur. Entonces, tengo ya prácticamente 10 años impartiendo esa materia de control, pero ingeniería de control clásico. Entonces, me baso mucho en en estos libros de este autor Ogata. Algunos de sus problemas vienen en chino. Él es japonés, pero algunos de los problemas vienen en chino, bien difíciles. Pero gracias a Dios y gracias a la constancia que siempre tengo, casi la mayoría de las veces sí los puedo hacer. Entonces vamos a comenzar entonces con esta materia. Bueno, vamos a comenzar por definir qué son las señales. Es una definición muy sencilla, ya la definimos en la otra presentación. Las señales representan la evolución de un fenómeno, ya sea en forma temporal o en forma espacial, en el tiempo o en el espacio, ya sea físico o de otra naturaleza. Hay una cantidad tremenda de señales. Las señales más habituales, las que conocemos, son la temperatura, la presión, el desplazamiento, el sonido de la voz, y últimamente están muy en auge las señales biomédicas. Esto por una carrera que está ahorita muy de moda, que es la carrera de ingeniería biomédica, precisamente. Entonces, ahí están este tipo de señales. Aquí tenemos el del tipo de temperatura, aquí de presión atmosférica, ahí la medición con el manómetro o barómetro, aquí con los termómetros, la voz, aquí la vemos claramente, la onda que se genera, el desplazamiento, y más adelante aquí ejemplos de señales biomédicas. En este caso, ¿qué tipo de señales? Bueno, el flujo sanguíneo en la arteria media del cerebro, se produce esta señal ante algún tipo de electrodo o algo así que se conecta. El electrocardiograma, que en el caso muy particular yo sí me lo he realizado, también muy interesante. Ahí los doctores leen bastante información viendo solamente esas ondas. Electrocardiograma de la lengua, ese yo no lo conozco, la verdad. Frecuencia cardíaca instantánea, ese también es muy conocido. Ángulo de rotación de la rodilla, y aquí está la intensidad de la fluorescencia de células excitadas con láser. Entonces, estos todos son ejemplos de señales biomédicas. Tipos de señales. Bueno, los tipos de señales que existen son analógicas, discretas, cuantizadas y digitales. Cuando el tiempo continuo, y la amplitud es continua, estamos hablando de una señal analógica. Cuando el tiempo es discreto y la amplitud es continua, estamos hablando de una señal discreta. Cuando el tiempo es continuo y la amplitud es discreta, estamos hablando de una señal cuantizada. Y cuando el tiempo es discreto y la amplitud es discreta, estamos hablando de una señal digital. Entonces, estos son los tipos de señales que existen.
en nuestra naturaleza. Bueno, una de las palabras importantes que vamos a estar utilizando constantemente es la palabrita esta, cuantificación. ¿Cuantificar qué implica? Implica asignar valores discretos a una señal analógica continua. ¿Qué es esto? Bueno, reducir la cantidad de información, pero permitiendo el procesamiento digital. Es eso, reducir la información, porque los valores continuos, pues es una cantidad infinita ahí de valores. Entonces, ahí haciendo asignando valores discretos, pues, aunque la señal se reduce la información y así hacemos el procesamiento digital. Este proceso es fundamental en la conversión de señales analógicas a digitales. Luego vamos a ver un ejercicio muy, muy interesante de este tipo de conversión y afecta directamente la precisión y calidad de la representación digital de la señal original. En otras palabras, la señal analógica se divide en niveles discretos. Entonces, en niveles que sí podamos contar, porque los valores continuos pues son infinitos. Las señales son funciones de variables independientes que contienen información. Matemáticamente, vamos a ver en la materia muchos aspectos matemáticos, muchos. Una señal X se puede representar como una función f que depende de las variables independientes, x1, x2, x3, etcétera. Y se representa de esta manera. Entonces, matemáticamente vamos a ver bastante aquí. Obviamente también vamos a ver prácticas en MATLAB sobre todo. Y bueno, vamos a ir viendo aquí el tipo de señales. Bueno, una señal analógica es una señal definida en un intervalo continuo de tiempo, cuya amplitud puede adoptar un intervalo continuo de valores. La figura 1.1a, o sea, esta muestra una señal analógica en tiempo continuo, una señal analógica en tiempo continuo. Entonces, esta es la representación gráfica y la figura 1.1-1b es una señal cuantificada en tiempo continuo, cuantificada solo en amplitud. Entonces aquí cuantificada en amplitud. Luego vamos a ver perfectamente bien en ejercicios cómo es este proceso. Y luego viene, una señal analógica es un caso especial de la señal en tiempo continuo. En la práctica se emplea con frecuencia la terminología tiempo continuo en lugar de tiempo analógico, porque se oye como medio raro eso de tiempo analógico. De esta forma, los términos señal en tiempo continuo y señal analógico se intercambian de manera frecuente, aunque estrictamente hablando no son del todo sinónimos. Vamos a ver en qué consiste la diferencia. Bueno, una señal continua no puede almacenarse ni procesarse en una computadora. Es imposible, se tiene que hacer la conversión, ya que requerirá una cantidad infinita de datos y eso sí sería bastante imposible ahí para los programadores. Las señales analógicas deben discretizarse, o sea, deben de digitalizarse para producir un conjunto finito, un conjunto que tenga fin de números para su uso en la computadora. Al introducir señales analógicas en una computadora deben de ser discretas, o sea, deben de ser finitas y contables. Entonces, ahí radica la diferencia precisamente. Una señal en tiempo discreto es una señal definida solo en valores discretos del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Esto es, aquellos en los que la variable independiente está cuantificada. Ya les había dicho que es una palabra importantísima que vamos a estar viendo constantemente. En una señal en tiempo discreto, si la amplitud puede adoptar o adopta valores en un intervalo continuo, entonces la señal se denomina señal de datos muestreados, así se llama la señal. Una señal de datos muestreados se puede generar muestreando una señal analógica en valores discretos, sobre todo en valores discretos ¿de quién? De tiempo, así como lo vemos aquí en la gráfica. Esta señal de pulsos modulada en amplitud. Esta es una señal de pulsos modulada en amplitud. Ajá, la amplitud que es esta parte, ¿verdad? La figura 1.1-1C muestra una señal de datos muestreados, tal como la estamos viendo aquí.
Dice, una señal digital es una señal en tiempo discreto, con amplitud cuantificada. Dicha señal se puede representar mediante una secuencia de números, por ejemplo, en números binarios. Vamos a ver más adelante un ejemplo precioso sobre hacer ese tipo de proceso y van a ver lo interesante que está. En la práctica, muchas señales digitales se obtienen mediante el muestreo de señales analógicas, casi siempre, que después se cuantifican. La cuantificación es lo que permite que estas señales analógicas sean leídas como palabras binarias finitas. Entonces ahí el término binario también va a ser un término muy importante. La figura 1-1D, o sea, esta figura muestra una señal digital. Es claro que está cuantificada, me equivoqué aquí, no puse acento, tanto en amplitud como en tiempo. Entonces aquí lo estamos viendo tanto en tiempo como en amplitud, está cuantificada. El uso de un controlador digital requiere de la cuantificación. También aquí me equivoqué un poquitito, perdón si se entiende de cualquier manera, de las señales tanto en amplitud como en tiempo. El término señal en tiempo discreto es más general que términos señal digital. De hecho, se utiliza más o que el término señal de datos muestreados, que pueden ser términos que son sinónimos. De hecho, una señal en tiempo discreto se puede referir ya sea a una señal digital o a una señal de datos muestreados. En la práctica, los términos tiempo discreto y digital muy frecuentemente se intercambian. Sin embargo, el término tiempo discreto se emplea en el estudio teórico. Cuando estamos estudiando teoría, casi por lo general es el término tiempo discreto. Y el término digital se utiliza en conexión con las realizaciones de hardware o software, es decir, ya cuando estamos viendo práctica ya con algún microcontrolador o ese tipo de cosas. Entonces, esa es la diferencia, pero realmente serían prácticamente sinónimos. En resumen, vamos a ver aquí en esta tablita la variación del tiempo y de la amplitud y el tipo de señal que se genera. Entonces, cuando el tiempo es continuo y la amplitud es continua, se genera una señal analógica. Cuando el tiempo es discreto y la amplitud es continua, se genera una señal discreta. Cuando el tiempo es continuo y la amplitud es discreta, se genera un tipo de señal cuantizada, y cuando el tiempo es discreto y la amplitud es discreta, se genera una señal digital. Entonces, con esta tablita ya no necesitamos tanto rollo. Sí necesitamos de comprenderlo, pero de cualquier manera aquí está ya en forma súper resumida. Bueno, ejemplos y su representación analítica. Las señales pueden describir una amplia variedad de fenómenos, gran cantidad, físicos, muchísimos, todos prácticamente. Bueno, no todos, muchos. Aunque las señales pueden representarse de muchas formas, en todos los casos la información en una señal está contenida en un patrón de variaciones que representa alguna forma determinada. Por ejemplo, vamos a considerar el siguiente circuito de la figura 1.1. No me hagas mucho caso aquí en los números, porque generalmente cometo errores aquí. Entonces, el circuito de la figura. Vamos a verlo aquí. En este caso, los patrones que adopta la variación en el tiempo de los voltajes de la fuente, en este caso, el voltaje de la fuente Vs y del capacitor, del voltaje del capacitor, son ejemplos de señales. Ahí se genera una señal en forma continua. De manera similar, como se ilustra en la figura, las variaciones en el tiempo de la fuerza aplicada, en este caso, esta es la variación, y la velocidad v resultante del automóvil también son señales. También estamos hablando aquí que este tipo de ejemplo son señales. Otro ejemplo podría ser el mecanismo vocal humano, el cual produce el habla mediante la creación de fluctuaciones en la presión acústica. Bueno, la presión acústica ya sabemos qué es, en qué consiste. De cualquier manera les puse aquí la definición. A mí me gusta poner la definición para que no solamente estén viendo el video, sino que puedan estarlo leyendo también. Bueno, la presión acústica, también conocida como presión sonora, es la variación de la presión local respecto a la presión atmosférica normal causada por una onda sonora. Se mide en pascales y es una forma de cuantificar, ya estamos viendo aquí otra vez la palabra, la intensidad de un sonido en un punto específico. Entonces aquí estamos hablando de la presión acústica o la presión sonora. Bueno,
Las señales se representan matemáticamente como funciones con una o más variables independientes. Aquí es donde nos da alegría porque vamos a ver las matemáticas. La señal de voz puede ser representada matemáticamente por la presión acústica como una función del tiempo. Una imagen puede ser representada por la brillantez como una función de dos variables espaciales. Las variables espaciales describen la ubicación, su nombre lo dice, espacio, y distribución de objetos y fenómenos en el espacio, así como la relación que hay entre ellos. Son ejemplos de variables espaciales, la accesibilidad, la conectividad y la visibilidad. Entonces son ejemplos aquí de variables espaciales. Pregunta de examen. Ay, sí, no se crean. Por lo general nos referimos a la variable independiente como el tiempo, aunque de hecho puede no representar el tiempo en algunas aplicaciones específicas, no necesariamente. Por lo general nos referimos al tiempo, ponemos la variable t minúscula, pero no necesariamente. Digamos unos ejemplos. Las señales que representan variaciones de cantidades físicas con respecto a la profundidad, como densidad, como porosidad y como resistividad eléctrica, son usadas en la geofísica para estudiar la estructura de la Tierra. Entonces aquí utilizamos otro tipo de variables. Asimismo, el conocimiento sobre las variaciones que existen entre la altitud y la presión del aire, la temperatura y la velocidad del viento es extremadamente importante, obviamente, en las investigaciones meteorológicas. Entonces, por eso no necesariamente utilizamos la variable independiente como el tiempo. Entonces, vamos a ver ese detalle aquí. Bueno, aquí tenemos una figura, es un perfil típico vertical anual del viento. Ahí es bien la referencia precisamente de este libro de Ogata. La figura muestra un ejemplo típico del perfil vertical promedio anual del viento como una función de la altura. Entonces aquí estamos viendo precisamente esa curva. Las variaciones de la velocidad del viento, medidas con respecto a la altura, se usan para examinar los patrones meteorológicos, así como las condiciones del viento que pueden afectar a un avión, digamos, durante la aproximación final y el aterrizaje. Volvemos con el avión. En la presentación pasada estuvimos hablando mucho de estos aviones. Entonces, consideremos dos tipos básicos de señales: continuas y discretas. En el caso de las señales continuas, la variable independiente es continua, por lo que estas señales se definen para una sucesión continua de valores de la variable independiente, es decir, son valores aquí continuos, ¿sí? Aquí lo estamos viendo en este ejemplo. Por otra parte, las señales discretas solo están definidas en tiempos discretos, como lo estamos viendo aquí, y en consecuencia para estas señales, la variable independiente toma solamente un conjunto discreto de valores. Son valores que sí podemos cuantificar y contar ahí. La señal de voz como una función del tiempo y la presión atmosférica como una función de la altitud son ejemplos de señales continuas. Aquí vienen ejemplos. El índice Dow Jones semanal del mercado de valores es un ejemplo de una señal discreta, la cual se ilustra en la figura. Se pueden encontrar otros ejemplos de señales discretas en estudios demográficos, en el cual diversos atributos como ingreso promedio, índice de criminalidad o kilogramos de pescado capturado son tabulados contra variables discretas como tamaño de la familia, población total o tipos de barcos pesqueros respectivamente. Entonces vamos a ver otro tipo de aplicaciones, no solamente en la ingeniería, sino también en la economía. Esto lo vamos a tratar de ver un poquito menos, pero porque pues no lo que nos atañe es precisamente las conversiones y la ingeniería que ustedes están estudiando, pero todo esto es también muy interesante, cómo las señales discretas las podemos aplicar a este tipo de aplicaciones, valga la redundancia. Bueno, para distinguir entre las señales continuas y las discretas matemáticamente, porque vamos a ver muchas matemáticas, se utiliza el símbolo T. T para denotar la variable independiente continua y la variable n para indicar la variable independiente discreta. Entonces vamos a cambiar de variable. Aquí vamos a poner la variable n para los ejercicios de variables discretas. Además, para señales continuas, encerramos la variable independiente entre paréntesis. Ya lo vieron ustedes en materias anteriores, como análisis de Fourier, como cálculo de varias variables,
como variable compleja, entonces se encierra ahí nuestra variable independiente t, mientras que para señales discretas la encerramos entre corchetes. Si no está encerrado ahí entre corchetes, al momento del ejercicio va a estar mal, como la C en la integral. No, no se crean, pero es así la manera en que vamos a simbolizar estas variables independientes. Esta ya la conocen, esta la vamos a conocer. Con frecuencia habrá ocasiones, bueno, aquí hice una redundancia, con frecuencia habrá, bueno, no es redundancia, está raro. Con frecuencia habrá ocasiones en que será útil representar las señales gráficamente. Esto lo vamos a hacer en MATLAB. Tengo una cantidad muy buena de prácticas ya que las estoy diseñando y las estoy haciendo. Estoy muy emocionada realmente realizando esta materia, la verdad sí. Bueno, en la figura se muestran ejemplos de una señal continua, aquí, tal como está. X de t de una señal discreta X de n. Importante notar que la señal discreta X de n está definida solo para valores enteros de la variable independiente. Así debe de ser de forma, digamos, oficial, siempre para valores enteros. Eso no quiere decir que no podamos utilizar valores que no sean enteros, sí los podemos utilizar, pero por lo general es así, utilizar solo valores enteros de la variable independiente. Nuestra selección de la representación gráfica de x de n enfatiza este hecho. Así lo están viendo aquí con puros valores enteros, y para hacerlo aún más notorio, en ocasiones nos referimos a x de n como una secuencia discreta. Siendo discreto, quiere decir que estamos utilizando números enteros. Bueno, una señal discreta x de n puede representar un fenómeno para el cual la variable independiente es naturalmente discreta. Señales como los datos demográficos, ya lo vimos, son un ejemplo de esto. Por otro lado, una clase muy importante de señales discretas surge del muestreo de señales continuas. Vamos a ver cómo se hace ese tipo de muestreo. En esta materia, en este caso, la señal discreta x de n representa muestras sucesivas de un fenómeno para el cual la variable independiente es continua. Entonces, esto se va a hacer mediante este proceso que se llama muestreo. Por ejemplo, el piloto automático en un avión, regresamos al avión, queremos viajar, es un sistema que ayuda a mantener el rumbo, altitud y velocidad, liberando a los pilotos de la necesidad de realizar ajustes constantes. No reemplaza a los pilotos, obviamente, nadie puede reemplazarlos, sino que actúa como un asistente que facilita el vuelo y mejora la eficiencia, especialmente en vuelos largos. Entonces, estamos viendo la gran cantidad de aplicaciones que hay, y luego estos sistemas requieren el del uso de secuencias discretas que representan las variaciones obtenidas como muestra de las señales continuas. Por ejemplo, posición del avión, velocidad y rumbo para un piloto automático, o voz y música para un sistema de audio. Entonces aquí están otras aplicaciones ya vistas en más anteriores diapositivas y en la primera presentación que vimos. No importa cuál sea el origen de los datos. La señal x de n, la señal discreta, está definida solamente para valores enteros de n. No tiene sentido referirse a la 3,5 muestras de una señal digital de voz, no, pues no se puede, así como tampoco lo tiene referencia al ingreso promedio de una familia que tiene 2,5 miembros, o sea, no se puede, es por eso que siempre se utilizan números enteros, aunque en ciertas aplicaciones sí podemos utilizar números fraccionarios. Las señales discretas y continuas se tratan por separado, pero en paralelo, de manera que se puede recurrir al conocimiento obtenido en un ámbito para ayudar a entender el otro. Entonces aquí van a estar interrelacionadas, vamos a hacer ejemplos, prácticas, en donde podamos ver esa relación maravillosa que hay y esa excelente materia que está esta de procesamiento digital de señales. Sinceramente le tenía temor, dije, ay, para prepararla va a estar complicado, pero no, la verdad, bueno, son ejercicios muy padres, sobre todo los ejercicios matemáticos, obviamente aquí estamos viendo mucho rollo, mucha teoría, pero es una materia que yo estoy segura que les va a gustar, porque en realidad es una gran materia y muy aplicable, sobre todo. Ahora sí, van a decir, ¿en qué se aplica? Y se podrá responder de manera muy, pero muy, cierta, muy particular, muy especial, porque las matemáticas siempre se aplican, pero esta yo creo que es una de las materias más aplicables de las que me va a tocar impartir, y ojalá nos vaya bien a todos.